Hello. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, seguimos con la siguiente presentación del profesor Bernard Lavalle. Intervención que será leída, ¿cierto?, por el profesor Georges Lamennais. El profesor Georges Lamennais, pues ya lo conoce. Yo hablaré pues un poco sobre el profesor Bernard Lavalle, pues quién era o quién es. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Es que no. Para nombrar un poco al profesor Lavalle. ¿Quién es él? Sí. Sí, okay. El profesor Lavalle es profesor de la Universidad de París. Se desempeña en el área esencialmente de hispanismo. Tiene pues una vasta productividad bibliográfica en torno a la investigación en el tema señalado. En su vasta producción en general, tiene algunos textos de reciente publicación, entre los cuales están Los intelectuales de la época colonial, entre la subordinación y el poder del discurso, publicado en 2008. También otro texto muy importante, que es el de Francisco Pizarro, Biografía de una conquista, publicado en 2005, y otros de esta misma naturaleza. A continuación, escucharemos pues al profesor sobre la intervención que nos a bien tuvo hacernos llegar el profesor Lavalle. Profesor, adelante. Muchas gracias. Por razones superiores, el profesor Lavalle no ha podido venir a Bogotá y me encargó leer su ponencia. Agregaré solamente a la presentación que se acaba de hacer sobre Bernard Lavalle, que empezó sus estudios históricos estudiando al fenómeno del criolismo en el virreinato del Perú, y que su último libro, como cerrando un círculo, fue sobre las casas. Y precisamente son dos temas que vamos a encontrar entrecruzados en la ponencia que nos mandó, y que está titulada sobre indios y criollos, creación e imposición de identidades subalternas en un contexto colonial. La irrupción hispana en el Nuevo Mundo significó, en cuanto a identidades, un trastorno total de lo que hasta entonces había vivido la realidad americana. Si bien la conquista, de manera espontánea y pragmática, impuso de hecho en la práctica un tipo de relaciones entre vencedores y vencidos, una de las grandes cuestiones que durante buena parte del siglo XVI estuvo en el centro de la reflexión española sobre las entonces llamadas Indias Occidentales fue precisamente la de la situación respectiva y relativa, por una parte, de los vencedores ibéricos y por otra, de las diversas poblaciones encontradas al otro lado del océano, en lo que se refería a la naturaleza de estas, a las posibilidades de su recepción del mensaje evangélico, a su espacio y lugar en la nueva sociedad que se estaba plasmando y a lo que entonces se podría exigir de ellas, tomando en cuenta los principios que se barajaban en los medios de gobierno en España, pero también las exigencias evidentes de la relación de dependencia que en adelante iba a unir a ambas márgenes del Atlántico. Eso es una frase muy proustiana, ¿eh? El primer punto de la ponencia de Bernard Lavalle se titula Las trampas de la alteridad manipulada. Desde fecha muy temprana, o sea, desde las leyes de Burgos de 1512 y desde los primeros tratados de Matías de Paz en lo teológico o de López de Palacios Rubios en el campo del derecho, ya estaba bien claro que las normas a seguir en el tratamiento de las gentes de Allende los Mares dependían de quienes éstas eran realmente, de sus aptitudes y limitaciones. Ese problema volvería a tomar una importancia central y fundamental en los debates que opusieron a Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, y se concretaron en particular en la famosa controversia de Valladolid de 1550-51. Los argumentos opuestos por ambos contrincantes giraron entonces alrededor de la definición de la naturaleza de los indios, de la que todo dependía, partiendo cada uno, pero de manera radicalmente opuesta,
de la enseñanza aristotélica. Para Sepúlveda, los múltiples efectos negativos del entorno americano habían impactado desfavorablemente a esos naturales y habían llegado a modificar negativamente su naturaleza, lo cual permitía considerarlos, según las normas del Estagirita, como siervos a natura. Al revés, partiendo de una sentida y detallada exaltación del mundo americano, de ahí el hecho de que su apologética Historia de las Indias empiece por 32 capítulos dedicados a presentar el entorno americano, Las Casas exponía que los indios eran en todo comparables con los europeos, lo cual implicaba que se les debía tratar en principio con una absoluta igualdad, eso sí adaptada en un primer tiempo a la realidad del momento. La situación colonial exigía, pues, una definición de ese otro recién descubierto, una identificación de ese ser con el que los españoles pretendían construir la nueva realidad indiana. Ese proceso de definición comenzó por la taxonomía. Se impuso al otro americano un nuevo nombre que supuestamente bastaría para identificarlo: indio. Rápidamente, la sociedad, cada vez más compleja, exigió que también se precisara y diversificara esa taxonomía colonial. De ahí la aparición de términos como mestizos, zambos, etc.